Arbolito de Navidad. Sí. ¿Se escribe todavía la cartita, Diego, o ya está grande? No, Diego está grande ya para escribir, ya no escribe. Cuesta escribir. Guiones ¿Qué escribe, Diego, pedía de guiones. chiquito? ¿Una cámara para filmar? Vos sabés que de chico, a ver, mi papá tenía una cámara Super 8 y un proyector. Y en realidad se lo robaba. ¿Cómo se lo robaba? Se lo robaba porque él lo escondía para que no se lo toquemos, pero yo obviamente pispeaba donde estaba y se lo robaba. Eso es hurto, no es robo. No podía filmar porque yo no tenía los cartuchos con los fílmicos, ¿no es Sí. cierto? Entonces jugaba a que filmaba. Y después sí le robaba el proyector y veía películas Super Igual 8. en tu casa me imagino que se habrá respirado cine tan Toda lindo la vida, y toda todo la el vida, tiempo. toda la vida. Convengamos que el papá de Diego es uno de los máximos referentes del cine santafesino y nacional. Imagino que en tu casa había de todo. Hay una filmoteca grande. ¿Conservan todavía un poquito de...? No, conservo cosas, pero digamos, en realidad mi tío abuelo, que fue, digamos, un director de cine de la época de oro, Mario Soffici, que fue la época de oro del cine nacional, las películas no eran de su propiedad, eran de los productores. Entonces no las podían guardar. No las podíamos guardar, porque en realidad la propiedad era de los productores. Y más en esa época que estamos hablando del auge de los grandes estudios, como San Miguel, Argentina Sonofilm. O sea, estamos hablando de la época de oro del cine nacional. Que a todo esto estoy pensando escribir un docu de eso. Ay, Vamos a ver. sí, qué lindo sería. Vamos a ver. Bueno, y de eso vamos a vamos a hablar hoy, de documentales. Hoy vamos a hablar de documentales, ¿El pero el primer documental de la historia del cine como tal, que es la película Nanook, el esquimal de Robert Flaherty. Esta película se estrenó en el año 1922. ¿Y qué características tiene? Primero, Flaherty es hijo, hablando de lo familiar, de un ingeniero que se dedicaba mucho a la parte de las minas. Las minas en la exploración, en la explotación minera. Sí, sí. Entonces viajaba mucho y de pequeño lo llevaba a su hijo Robert. Entonces él ya de chico empezó a conocer el mundo de la exploración y de la aventura. Entonces, de grande, él se interesó por el mundo de los esquimales en Alaska. Entonces viaja a Alaska con una cámara fílmica, una cámara de 35 milímetros, viaja a conocer esto y se queda meses y meses registrando la vida de los esquimales. Cuando vuelve a Estados Unidos, pierde el material, se le incendia. No. Sí, no se sabe si lo incendió él o se le incendió sin querer, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque dicen que no estaba conforme con el material que había traído. Entonces vuelve a Canadá, se lleva la cámara y un laboratorio móvil, porque él revelaba, estamos hablando de la época del cine mudo y del fílmico, obviamente, él revelaba el material. Revelar, para los que no saben, Como las fotos. Como las fotos, cuando era analógica, es filmar un rollo y después eso en el laboratorio, revelarlo para pasarlo a positivo, de un negativo a una imagen negativa a una imagen positiva. Perfecto. Se queda mucho tiempo y genera esta obra maestra del cine que es Nanook el esquimal. ¿Y qué tiene esta obra magnífica? Primero, es el registro de la vida cotidiana de los esquimales, donde los esquimales hacen de sí mismos, pero está filmada como si fuera una película de ficción. Es decir, Flaherty era muy lector, con lo cual conocía mucho la literatura, y había visto mucho cine hasta ese momento. Estamos hablando de 1922, se habían estrenado la película de Griffith y de Porter, había visto Los rusos, y eso influencia, porque no había escuelas de cine, estamos hablando de apenas 22 años después del comienzo del siglo XX, esa influencia hizo que viera en el cine la posibilidad de una puesta en escena tal cual la literatura y la ficción. Entonces, si vos ves la película, que es un largometraje, cómo está editada y cómo está registrada en los distintos planos y cómo la cotidianidad, sin intervención de él en cámara y no había entrevista, no había nada, parece como si los esquimales fueran actores. Claro. Y están haciendo de sí mismos. Entonces recrea los momentos de su cotidianidad. Cuando, por ejemplo, construyen el iglú, cuando van a cazar la foca o el lobo marino, porque ellos vivían de eso. Imagínate en el invierno, en Alaska, que tenías que tener la comida ya en tu lugar preparada para poder resistir todo el invierno crudo, donde no podías ni pescar ni nada, ¿no? Por las tormentas de nieve, por el intenso frío. Y ahí lo encontró Nanook. Y ahí lo encontró Nanook, que es el personaje principal, con su familia, y con él hizo esta película, que es maravillosa, maravillosa. Tal es así que no solo es referente del cine universal,
sino que, digamos, en esa época, tanto la película de Flaherty como habíamos visto la película de Vertov, El hombre de la cámara, eran los dos referentes del documentalismo mundial, si se quiere, ¿no? ¿Qué año hizo esto? 1922. Es increíble que a partir de esto siguió todo el documental, ¿no? Toda la era de los documentales y esto de registrar la realidad tal Exacto. cual era, pero que en realidad forma parte de la Claro, intervención. que del hombre. hay un concepto muy interesante, porque a veces se dice, ¿cuál es la diferencia entre el cine de ficción y el cine documental? Porque aclaremos que el documental no es un género, es cine. Es decir, no es un género como a veces solemos clasificar el género de western, terror, todo, no, es cine. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el cine documental trabaja con materiales de la vida real que están más allá que con esos materiales se haga o no se haga una película. Es decir, si hoy quisieran hacer un documental sobre Canal 13 o sobre Recreo Diario, se haga o no se haga el documental, esto existe, Claro. ¿no es cierto? Claro. Y la ficción trabaja con materiales que solo se crean para la ficción, para esa película. Bien. No existen fuera de esa película. Viene el profe ahí, dando el concepto. sí, Claro, sí. es interesante porque después de Flaherty, el documental tuvo una evolución importante en distintos estilos, si se quiere, porque además el documental es una mirada del mundo, pero es una mirada de autor. Quiere decir que lo que le impregna la calidad al documental es la mirada del autor o del director que ejerce sobre esa realidad. Bien. ¿Se entiende? ¿Cómo explicaste esto hoy de documental, de arte, que tenía que ver con el concepto? No, que el concepto documental, la Eso. palabra documental, la acuñó un director llamado Grierson, que es como una mezcla de documento y arte. Y de ahí surge la palabra documental. Porque hasta antes de esto no se usaba la palabra documental. Es como que es la Es un primera vez que se usó. Solamente signos, claro. Claro, es como que es la primera vez que se usó. Buenísimo. Sí, sí, sí. Muy Bueno, bueno. con el hashtag RDCine se pueden contactar a través de las redes Por sociales también. supuesto, ey, hacer pueden sus escribir consultas. comentarios, que si quieren o les interesa alguna película de la que hablemos, por supuesto que acá estamos. Y como digo, también estos micros, si no los vieron, lo pueden ver en mi página Muy web bien. www.contraplano.com.ar. Y después quería recomendar una película, ya que estamos con la temática de la semana, Sí, que es... abrimos el Dibujos. juego con la negra. ¿Cuál es la temática de la semana, ¿Cuál es, negrita, para negrita? que toda la gente se contacte? Dibujos es Ahí el va. tema de la semana, chicos. Es lo que vamos a hablar durante toda la semana. Perfecto. Y las preguntas son, ¿qué te gusta más? ¿Historietas, dibujos animados o graffiti? Responde Diego Sofici. Bueno, a mí me gusta el grafiti, la historieta y los dibujos animados. Todo me parece, sí, me parece que la verdad Era que todas lógico. las expresiones del arte a mí me gustan. Viajamos Ahora- en el tiempo 30 años atrás cuando eras Sí. un niño. Gracias. ¿Qué dibujito miraba? Y con esto ya deschavamos A mí me gustaba mucho la Pantera Rosa. la pantera. Sí, me encantaba. Desde la música Es de la Mancini mejor. con el saxo hasta la Pantera Rosa como personaje, ¿no? Como personaje. Sí, me encantaba. me Increíble que encantaba. sin hablar te transmitía todo Sí. la parte de Muy Mirá rápido qué está el rápido que está, sonidista, que era muy tremendo. rápido. No, genial. No, me encantaba. Y después, obviamente, me enamoré del personaje de Peter Sellers, ¿no? En el cine, cuando hacía la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Sí. Qué grande. Bueno, pero ¿tenías uno para recomendar? Sí, hoy voy a recomendar una película francesa, porque en general cuando hablamos de cine de animación y todo, caemos en Pixar o caemos en Walt Disney, ¿no es cierto? Que son obviamente industrias enormes del Me cine de enteré una animación. de Disney que Sí. le robó todo a un argentino, ¿puede ser? ¿De Walt Disney? ¿Qué pasa con eso? Bueno, Derecho de autor, ¿Se acuerdan derecho que de hablamos autor. de Disney hace poquito? Me llamó Sí, Javi sí, sí. Genesio, Sí. el tatuador, y me dijo, ojo Él con vino- Disney porque se robó todo de la ciudad de los niños. él Mentira, ¿de vino- La Plata? ¿De la Sí, República de los sí. Niños? No, sí es verdad que Walt Sí, había sí, eso es venido verdad. a inspirarse a Argentina. Eso es verdad. Que se inspiró en el sur de Argentina para hacer Bambi, que se inspiró porque tenemos un país maravilloso. ¿Pero se inspiró o se inspiró? Pero escúchame, si yo inspiró. voy, por ejemplo, no sé, a Nueva York y me inspiro para hacer una película porque es una ciudad que estimula mi sentido, no le estoy robando nada a Nueva Claro, York. sí, totalmente. Estoy Es inspiración. inspirando. Bueno, pero Sí, a un tiene razón. dibujante argentino se Hay inspiró. que ver, hay que ver, hay que ver si. si Eso esto no es te lo así. sabría decir. Lo que dice Vicky es verdad. Él estuvo en Argentina, estuvo visitando estos lugares que aparentemente le dieron ideas para la ciudad de los niños, para quien conoce en La Plata. En La Plata. ¿No es cierto? Yo no Es conozco. un mundo, es muy interesante lindo. conocerlo y sobre Sí. todo para que lleves a tu hijo. Es muy interesante y eso dio pie a que Walt Disney imaginara lo que es hoy los parques, ¿no es cierto? Walt Disney con todo lo que son los parques.
Pero bueno, eso es lo que se dice. Un mundo en ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos, Nunca se ¿no? sabe. Alternativas a Disney y viajamos a Francia. Bueno, a eso quería. Nosotros conocemos el cine de animación por la gran industria que es Pixar o Walt Disney, ¿no es cierto? Hoy Pixar. Pero el cine europeo, y no solo, sí, el cine europeo tiene muy buen cine de animación. El cine checo, por ejemplo, el cine polaco y el cine francés también. Y hoy voy a traer una película que es de ahora, hace poquito, hace 2 años, que se llama El Cuadro, porque en francés, como yo no sé hablar francés, voy a decir una barbaridad, Le Tableau. Le Tableau. Por favor, los Le profesores de Tableau. francés me cortan Ahí la está. cabeza en la Le guillotina de Francia. ¿no? Ahí estamos no, viendo es- las imágenes, mirá qué lindo. Bueno, El Cuadro. Y El Cuadro es interesantísimo porque no solo está bueno, digamos, los dibujos, sino la Hermoso historia que nos cuenta, la historia que está impregnada de arte. Y cuenta la historia, lo voy a decir muy rápidamente, de la historia de un cuadro que no está acabado y que hay 3 dibujos distintos, los que están totalmente terminados, los que están a medio terminar y los bocetos. Es como una diferencia de clase, ¿no? Acá hay una lectura política de todo esto, ojo, no es inocente, digamos. Los que están totalmente terminados son los que tienen el poder y los que mandan, el rey en el palacio, ¿no es cierto? Porque el cuadro tiene que ver con un palacio, un bosque, etc. Los que están a medio terminar sería la clase media y los bocetos son los esclavos o los sirvientes y que no tienen permitido participar en distintos lugares del cuadro. Ahora bien, la historia es de un dibujo acabado que se enamora de una chica que es boceto. Entonces, a diferencia de clase. Entonces, pero la chica no podía ingresar a los lugares donde estaba el acabado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para poder llevar su relación adelante, deciden escaparse del cuadro y buscar al pintor para que termine ese cuadro. Y para que la termine a ella, que ya no sea un boceto, sino que sea un dibujo acabado. Y acá es donde la película empieza como una especie de road movie o película de viaje. Y van pasando por distintos lugares del cuadro, se escapan del cuadro, se meten en otros cuadros o interactúan con personajes de otros cuadros. ¿Y aparecen cuadros famosos? Sí, Muy acá bueno, hay homenajes a Picasso, Magritte, a muchos pintores. Por eso digo que está muy bueno hasta que verdaderamente encuentran al pintor. Y no voy a contar al final. No, No lo por cuentes. favor. Entonces, es no me la una spoilees. excelente historia, es maravillosa, obvio, para todas las edades y con un contenido realmente hermoso. Gracias, Diego. Bueno, Aplauso para Diego Sofi, maestro, dando su clase. Qué completo hoy, ¿eh? Me Qué encantó. lindo, muy En bien. 10 minutitos nos contó todo. Bueno, vamos a viene? la música, ¿les parece? ¿Tiempo del video del día? Sí, los A ver nuevos de qué los sale. artistas del mundo, dale. ¿Qué tenemos?